Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para esmaltar voy a comenzar con este color rosado, es como un color nude bastante claro y lo voy a estar aplicando únicamente en una de mis uñas. Voy a utilizar este esmalte en color plateado, que realmente es una tinta para sellos, pero la puedes utilizar como un esmalte normal, y lo voy a aplicar en una de mis uñas también. En el resto voy a aplicar un esmalte en color negro. No se preocupen con las manchas en la piel, esto se limpia fácilmente, como les he mostrado anteriormente en otros videos, con un palito de naranjo, algodón y acetona, o el removedor de tu preferencia. Sobre el esmalte color plateado voy a aplicar otro que tiene glitter en el mismo color. Aquí estoy aplicando laca mate para que luego me resulte más sencillo trabajar con las pinturas acrílicas a la hora de hacer la decoración. Por cierto, el esmaltado es tradicional como en casi todos mis diseños. En el caso de que yo voy a utilizar esmalte semipermanente, yo les estaré haciendo la aclaración, pero en este caso los esmaltes son tradicionales. Las pinturas acrílicas para el siguiente paso son dos en diferentes tonos de rosado, uno más claro y otro más oscuro. Luego de cargar el pincel con ambos colores en los extremos, voy a descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo se maticen los dos colores, además de que a la vez se retira todo el exceso de producto o de pintura. Para hacer este diseño me inspiré en un sticker que me envió Dianita Fernández, una princesa muy fiel y especial de este canal. Así que gracias por enviármelo, lo estoy haciendo no exactamente igual en cuanto a los colores, y creo que tampoco me quedo exactamente igual, pero se ve bastante bien. Ahora voy a hacer una de las alas de la mariposa, que es la que se va a ver realmente en el diseño, porque es como si la estuviésemos mirando de lado. Comenzamos por la parte superior del ala de la mariposa y lo hacemos con una pincelada bien sencilla en forma de gota, pero como si no la llegáramos a terminar desplazando el pincel hacia abajo, sino que levantamos nuevamente el pincel y hacemos una siguiente pincelada en la misma forma, pero un poco más pequeña. Ahora sí, la parte inferior del ala sí tiene completamente forma de gota. Ahora vamos a cargar el pincel, pero en este caso utilizando pintura acrílica en color blanco y también en color negro. Vamos a cargar el pincel con los dos colores y hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Recuerda que es un pincel angular número 2.
Recuerda seguirme si lo deseas en mis redes sociales, puedes hacerlo buscándome de la forma que aparece aquí en una esquinita del video o también con los enlaces que les he dejado en la cajita de información. Pasamos a hacer los pétalos de una flor que va a estar por detrás de la mariposa y solamente se va a ver la mitad de esta flor. Los pétalos van a tener forma de gota. Yo voy a comenzar por un lado y luego por el otro para tener referencia del ancho aproximado que va a tener la flor. Pero puedes hacer los pétalos seguidos uno de otro, simplemente así hasta que llegues al otro lado. Recuerda que puedes repasar las pinceladas todas las veces que sea necesario. Siempre espera un poco a que las primeras pinceladas o la anterior se haya secado para que no se retire la pintura con la siguiente pincelada o repasando. El centro lo vamos a rellenar o marcar con la misma pintura acrílica negra y un puntero, haciendo un círculo. Para continuar utilizamos pintura acrílica en color crema de leche y también en color verde hoja. Cargamos un pincel, pero en este caso es un pincel plano de un set económico, por lo tanto no traía número, por eso no se los digo y además yo lo arreglé un poco para estrecharlo y poder hacer pinceladas más pequeñas. Recuerda tener siempre en cuenta el paso de carga y descarga del pincel porque es fundamental. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. En total hice 4 hojas, 2 a cada lado de la flor, o más bien por arriba y por debajo. Estas hojitas las hice bien pequeñitas y luego decidí hacer la cuarta hoja. Comencé haciendo simplemente 3 y luego decidí hacer la otra por encima de uno de los pétalos y me parece que se ve muy bien. Todo el contorno de la parte central de la flor la vamos a marcar con pintura acrílica en color crema de leche y un punzón, simplemente haciendo pequeños puntos. Voy a delinear un poco las hojas haciendo algunas líneas bien delgaditas. Voy a hacer algunas líneas bien delgaditas que apenas se van a notar desde el centro de la flor hasta aproximadamente la mitad de cada uno de los pétalos, pero algo bien discreto y delgado. Todo el contorno de las alas de la mariposa lo vamos a hacer en color negro, marcando bien el borde y luego en la parte externa a un lado vamos a hacer un poquito más gruesa la línea del contorno para marcarla un poco más y que se vea más bonita la mariposa. Como ya les he comentado en otras ocasiones, para mí es de mucha ayuda cada vez que comparten un video, así que les pediría por favor que compartan este video o el canal en sus redes sociales o con sus amistades, las personas que ustedes crean que les pueda gustar este contenido, y para mí sería de muchísima ayuda y lo agradecería mucho de todo corazón. Para las antenas haríamos 2 líneas bien delgaditas tratando de que los extremos queden como 2 goticas bien pequeñas. Esto también lo puedes hacer con un punzón para marcar los extremos y así se vea más natural o digamos que más original. Con un puntero marcamos lo que es la cabeza y la parte del medio del cuerpo de la mariposa. También hice algunos puntos bien pequeños en color blanco
dentro de la sala, solo que se me pasó grabar este pequeño detalle. Con un pincel para detalles de 9 milímetros vamos a aplicar en el interior de las alas donde hicimos los puntos algo del glitter en color plateado, el esmalte que utilizamos en un inicio. Y también lo vamos a aplicar en el contorno del interior de la flor, es decir, alrededor del centro. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que si necesitan alguno de los pinceles o saber los números específicos, los nombres, todo yo se lo voy mencionando a medida que voy haciendo un paso, así que presten mucha atención porque esto puede ser algo que les interese o que les sirva de mucha ayuda. También en la cajita de descripción o de información están allí detalladamente cada uno de los pinceles que yo utilizo y el enlace de la tienda donde yo los he comprado. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.